Saludos, buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más al espacio Puntos de Análisis. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, aquí por Sportvisión, Canal 35. Un maravilloso elenco de profesionales de diversas áreas del saber comparten, socializan con nosotros. Tratamos porque a veces es casi imposible, no lidiar con alguna situación de estrés. Pero aquí está mi amigo, mi hermano, quien es médico, cirujano, abogado, político, es un políglota. Buenas noches, mi querido amigo y hermano Rafael Cisnero. Buenas Te noches. veo como tranquilo, siempre tranquilo, hasta que se hablan de algunos temas que, que te puedan hacer Sí, que chispear. crispan, bueno, la población y uno como parte, hijo de esta sociedad, naturalmente también que va a ir a la crispación con algunos temas que dan en algunos puntos que uno quiere que le den, pero de verdad me siento muy contento de estar aquí ¿Qué tal el en día? Sportvisión y compartiendo contigo mucho más. ¿Qué tal el día, Bueno, hermano? el día, ¿qué te digo? Con muchos afanes del diario vivir, con muchos elementos que visualizar, que Eh, analizar, porque a mí me gusta eso, punto de análisis. Bueno, precisamente venimos acá a esta hora de la noche a analizar de una forma diferente algunos temas que pues suceden en la sociedad. Mira, pero antes de entrar a esos análisis, bueno, que sería también de hecho, de paso, analizar algunos dichos populares de la cotidianidad del dominicano, por ejemplo, al mal tiempo, buena cara. Así es. Pero eso se practica realmente. Mira, eso es, Ponerle buen tiempo, digo, buena cara al mal tiempo. mira, Roberto, es difícil. Uno lo hace porque es una modalidad, y tú como psicólogo sabes, de tratar de influir un poco en la mentalidad y en el accionar del ser humano cuando uno le habla cosas como esas. Pero a veces, y bueno, casi siempre, poderle poner buena cara al mal tiempo cuando un individuo, por ejemplo, un padre de familia, tiene una pensión tan baja, tan deprimida, y sectores depauperados que viven y viendo las condiciones y no puede hacer Pedirle cosas, una sonrisa. es difícil, sí. Pero hay que hacerlo, hay que sonreírle al mal tiempo. Pero bueno, al mal tiempo también se le puede sacar, Provecho. exacto. Dicen popularmente, todavía no estamos tratando quizás el tema central de que vayamos a analizar, de que la vida es la mejor, perdón, sí, que la vida es la mejor universidad de nuestro diario vivir. Eso es así. La vida es una universidad porque la vida, ¿qué tú haces en la universidad? Va a capacitarte, va a aprender y de cada elemento tú aprendes. La vida es, por consiguiente, lo mismo. De cada cosa del diario vivir tú aprendes, de algunas imprudencias que tú ves que hacen algunos conductores tú aprendes a no hacerlo y de algunas cosas que tú ves de tus compañeros que hacen, tú dices, bueno, así no me No, manejaría yo. espérate. Tú ves, ya él comienza como a tocar las negritas. Tú sabes que popularmente tenemos un sistema que se está luchando contra eso, muy corrupto. Así es. Aunque la gente entiende que corrupto solo es el político que ejerce una función, pero hay corrupción en los hogares. Sí, Por ejemplo, cuando el sí, hombre gasta el dinero en lo que no debe, así eso es. es, Es un acto corrupto. es un acto corrupto. Porque lo que pasa es que se le Pero, olvida. pero antes de que tomes la palabra, a propósito de lo que tú terminas de decir, cosas que uno ve que los compañeros hacen que uno no debe hacer. Mira, Cuando, tú sabes por dónde que voy. sí, Por ejemplo, cuando a una persona se le designa en una función, si no hace lo que hicieron algunos, que se enriquecieron, entonces es un pendejo. sí, Dicen algunas personas. así lo tildan, pero hay un detalle. Si el pueblo entiende que el corrupto es aquel que, bueno, cuánto se robó, cuánto Sí, sí. sustrajo, cuánto se cogió, no. Hay actos de corrupción que no necesariamente implican que tú sustraigas fondos. Y tú planteabas lo del hogar. Cuando tú administrativamente le das un giro distinto a unos recursos que estaban destinados a algo y tú le das otra vía,
que son irregulares, eso es corrupción, es Eso una es actividad corrupta. corrupción, Entonces, sí. si el padre de familia, el padre de la casa... Pero hay muchos de ellos que van a luchar contra la corrupción, pero Sí. esa pequeña corrupción que tiene, no Esa- la ven. No, no la ven. Entonces, un padre de familia que invierta el dinero, por ejemplo, del sustento para otros fines, digamos, para jugar, es un acto de corrupción. Sí. Si el dinero que tiene dispuesto en el presupuesto para la actividad de educación de sus hijos le da un uso contrario, entonces eso es inadecuado. Yo eso es escuché una corrupción. historia de una señora que el esposo le había dejado el dinero, sin embargo lo había jugado todo en la lotería. O sea, no se sacó en la mañana, jugó al mediodía. Y cuando llegó ya la tarde, no tenía el dinero que el esposo le había dejado. Y así lo manifestó donde ella compraba, que se había jugado el dinero y que no tenía de hecho ni siquiera para darle a los hijos. Entonces son actos corruptos. A propósito de esto, Cisnero, hay un diputado que está por someter un proyecto de ley que consiste en quitarle todos los bienes a aquellos que se hayan enriquecido Bueno, de forma ese ilícita. ¿No puede hablar de sí, eso? claro, ese anteproyecto de ley es un anteproyecto. Si me hubiese dicho antes, te lo hubiese traído. Esa es la ley de extinción de dominio. Extinción de De dominio. dominio, sí. Ujú. O sea, para que el pueblo llano pueda comprender, es que el dominio que tú tienes sobre los inmuebles, de una vez que se demuestra que es de una actividad ilícita o corrupta o por lavado de activos, lo que sea, pues entonces de una vez retirarlo. O sea, que el Ministerio Público, la Procuraduría haga su investigación y de una vez pues le quite el dominio de ellos. Mira, yo entiendo de Lo que despoja de, lo eso- despoja. de esos bienes, de yates, Sí, sí, villas, sí. Yo carro entiendo, de lujo. es así. Yo entiendo que si muy bien es cierto que eso es loable y Ajá. que debe estar provisto un país como este, donde tiene entre los tuétanos ese tipo de actividad malsana, es necesario. Yo entiendo que, y yo sé que muchos no van a tener un nivel de colindancia con mi análisis, con mi punto de vista. Pero esta es la democracia. Pero esa democracia es el mío. Entonces hay un detalle. No estamos preparados aquí para ese tipo de ley. ¿Tú sabes Que por no, qué? porque, No. espérate, Cisnero. No, Y yo no, sé pero- que con eso muchos que me están viendo. Pero ¿cómo? hasta yo. Espérate. Hasta Sí, yo. sé que te Que no sorprendiste. estamos preparados. No. No, pero es que. Mira, ¿por qué? pero espérate, que, Yo te voy a no, analizar, pero espérate, no te te voy a vayas, analizar pero quédate ahí punto un por momento. punto. Sí, yo quiero que tú me analices punto por punto. Yo te voy a guardar algo aquí cuando tú termines de analizar. Porque es que yo noto, y lo he dicho, a veces analizamos sin tomar, por lo que tú acá terminas de decir, algunos antecedentes históricos, ¿verdad? Para poder plantear ciertas situaciones. Pero continúa. Después yo saco lo que tengo aquí abajo. Ok, no hay Adelante. problema. Mira, Punto por punto. eso es igual que cuando alguien aquí de la vida pública, Ajá. que hace vida en la vida nacional y política, dijo una vez que abogaba por aumentar la pena y que entre ellos la pena de muerte. Mira, eso yo lo pongo en colindancia con la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? En un país donde muchas cosas se manejan y donde estamos lastrados del pasado, de que alguien que le quiere hacer daño a otro, le pone cosas, le busca elementos y que le arman expedientes y que hacen cosas, cuando las cosas son así en un país todavía para medidas extremas no se está preparado. Ok. Y de todo aquí sabemos que el que quiere te hace un expediente, el que quiere te fabrica cosas. Tienes razón. Y aquí no hay una verticalidad en lo que investigan y este amigo de este amigo del otro. Entonces, cuando las sociedades son así, Aquí se Roberto, entonces no hay condiciones reales. Aquí Porque se- te voy a decir una cosa, que hay muerte extrajudicial por parte Sí, de la claro, policía. eso es cierto, eso es Claro, cierto. que se ha minorado un poco, pero ¿a cuántos aquí en el pasado no agarran y hacen una ejecución extrajudicial y le ponen un arma y que lo Tienes han razón. denunciado? Y a otros que, mira, no estamos lejos de eso. Recuerda, creo que fue en Navarrete, una peluquería donde fueron y la misma dirección de droga hizo así y puso droga La por todos fiscal, lados. sí, la Y fiscal. incluso, La- quien tiene el brazo ejecutor de la política criminal del Estado, el Ministerio Público, Ministerio Público, no digo con esto que todos sean, ¿verdad? Claro que no, hay gente seria y muy honrada. y Pero muy buena. también Pero espérate, otros entonces pusieron droga. ¿Cómo tú me dices a mí entonces que una sociedad que esté así todavía va a tener las condiciones y la capacidad necesaria
como para que pueda tener en sus manos instrumentos tan fuertes como una ley de extinción de dominio, por ejemplo, que no es el tema, y lo pongo a contrapelo, y que venga de que pena de muerte, no, porque ahí se van a colar muchas cosas, hasta que no exista un elemento, un brazo ejecutor de la política criminal del Estado que tenga la suficiente responsabilidad, la suficiente independencia que la tienen por documentaciones, o sea, por leyes, por el marco jurídico que tenemos, Sí. pero se dejan a veces permear por algunas cosas, y mientras eso sea así, Mira, no debe de ser. excelente planteamiento. No debe de Muy ser. buenos argumentos. No debe de Muy ser. buenos argumentos. A propósito de lo que Y tú te puedo decías, buscar más casos. a propósito, sí, claro, Y no sabes, si existen. me dice que vamos a hablar de ese tema, le traigo elementos. No, pero espérate, pero tú como abogado manejas muy bien Sí, el lo tema manejo. y has esgrimido, como ustedes dicen Así es. en su lenguaje jurídico, dicen que el que anda con coja al año coge a propósito de... Va a coger bien. Salomón dice que el que anda con sabio, sabio será. Bueno. Ese es la frase original. Pero bueno, se cambió acá. Mira, tú has tenido los argumentos muy bien planteados, ciertísimo. Pero mi pregunta es, para algunas cosas somos un país moderno y para otras no. Por ejemplo, el caso de la justicia, que es debería ser uno de los muros principales de un país. Como bien tú has planteado, mira cómo se maneja. Eso es cierto. Todavía existe mucha corrupción dentro de la justicia dominicana. Se ha luchado para que la situación mejore, pero eso se va a tomar tiempo. Recordemos el muchacho, el joven que pertenecía a lo que era la Marcha Verde, que gracias a una cámara se evitó de que él cayera preso por droga que le había puesto o le habían puesto la gente o agentes de la DNCD. Tiene toda la razón, pero vuelvo y te digo, para algunas cosas somos modernos, pero para otras no. Y yo siempre voy a tocar esa tecla política tuya. Recordemos que este es, o no sé si tú estás de acuerdo, un Nueva York chiquito. Tira para allá. Un Nueva York chiquito. Yo sé. Entonces, claro está, hay que trabajar, hay que luchar, pero mientras tanto, Rafael Cisneros, la corrupción política, la corrupción estatal está acabando con nosotros. Entonces, cada día el país se hunde más y los pobres somos los que pagamos esa consecuencia de ese derroche, de ese robo. Ya lo decía ¿cuál es el nombre de la señora que estuvo en la Cámara, en la Contraloría General de la República, que decía que con lo que se había llevado la corrupción, y también lo dijo Leonel, se construían dos repúblicas dominicanas más? Entonces hay que buscar una forma, una manera de frenar la corrupción. Quizás esa no sea la adecuada en este momento, pero se debe buscar la manera. Yo pienso que este país debe de seguir encaminándose por senderos y linderos que permitan que nos granjemos real y efectivamente una seguridad ciudadana, una seguridad y sobre todo, más que una seguridad, todavía creer más en los políticos dominicanos. Porque cuando tú ves... Pero tú estás pidiendo mucho. No, espérate, que cuando tú ves que un político, antes de llegar a la presidencia, te tiene una retórica y un lenguaje, y una vez que es presidente, te dice otra cosa, o sea, donde dije Diego, y entonces, así no va a venir todavía hasta nuestros ojos que este país pueda llegar y estar preparado para cosas como esas. Pero yo creo que también el gobierno, claro, debe mostrar o dar muestra de seguridad en las decisiones que tome, pero es bueno también tener un equilibrio. Fíjate que yo no dije la palabra gobierno, la dijiste tú, o sea que ya tú donde me interpretaste y te fuiste para el lado, realmente, que las cosas se ven, o sea que es así. Pero vuelvo y te digo, es un asunto de equilibrio, porque dime, ¿qué gobierno no ha ido a tomar una decisión que haya tenido que retroceder?
Bueno, Yo te puedo decir si casos revisamos, recientes. no, si revisamos la historia reciente, no solo en República Dominicana, sino que en otras latitudes también hay gobiernos que saben y han visto que van a fallar en algo o que no es lo adecuado y retroceden para atrás. Ahora, ¿cuándo? Si de un año y medio para acá ahora las cosas son peores, porque es a cada rato que tú ves, mira lo que pasa con la educación superior. Mira lo que se dijo desde el Ministerio de Educación Superior. O sea, el inmediatismo, lo que parece ser como que, bueno, no hay que planificar nada, no hay que hacer nada, sino que se quitan las restricciones, sí, fiesta, mañana gallo. Pero debe ser otro sobre la base de punto. una planificación. Sí, pero ese es otro punto. No nos alejemos del tema del diputado que está por No, pues vamos al someter tema. un anteproyecto de ley y que ha dicho que va a recoger una cantidad de firmas. Mira, ese anteproyecto de ley, escúchame que te interrumpa, está rodando tiene tiempo, desde la administración pasada. La legislatura ahora cierra ahí el 27 de febrero de este mes. Vamos a ver, comienza una nueva legislatura, a ver qué pasa. Si él puede buscarlo, mira, en su interior, en su corazón, la ley, el anteproyecto, no es malo, es bueno. Lo que pasa es que recuerda que a la hora de tú tener y adecuar tu casa, hay cosas que tú tienes que tener primero. Tú no puedes amoblar una casa y prepararla y todavía tú tienes goteras arriba y todavía tú tienes filtraciones. Tú tienes que hacer las cosas adecuadas al tiempo. Entonces, ¿tú estás de acuerdo o no con ese anteproyecto? Yo estoy de acuerdo, pero no en este momento. Bueno, pausamos, al regreso continuamos en Puntos de Análisis. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente.
arreglemos la casa, pero... Bueno, estamos de regreso en Puntos de Análisis. Creo que ese punto que hemos estado analizando en esta noche es sumamente importante. Cuando se habla de la justicia de un país, Cisnero, cuando la gente entiende que la justicia no anda por buen camino, cuando no se tiene la confianza debida en cuanto a la justicia, es bastante preocupante. Por eso es que a veces, lamentablemente, algunas personas piensan o quieren tomar la justicia por su propia mano. Pero desde el nacimiento, diríamos nosotros, de la nación, ¿por qué no se ha logrado una justicia más robusta, más confiable, más fuerte? Mira, hay un indicador que te lo dice la sociedad misma y tú lo acabas de mencionar. El hecho de que tú ves en los videos por ahí, cuando alguien delinque en un sector y lo quieren linchar, eso solamente tiene una lectura. Y es que aquí, bueno, mira, ¿qué dice la sociedad? Aquí no hay autoridad. Por Exacto. tal motivo, yo tengo que tomar la acción en mis manos porque... que es un grave error, ¿eh? Es un error, no está bien, ni apoyamos eso para nada. Cada quien que cometa un hecho que infrinja los elementos de la ley tiene que pagar ante un tribunal, lógicamente. La sociedad no está para aplicar la ley del talión. Sin embargo, ante una sociedad que se ve, y es un indicador, que se ve débil, el sistema pues de una vez acuden. Y yo entiendo que aquí no ha existido realmente voluntad política para eso, por eso la sociedad, y es verdad, hemos avanzado, pero todavía nos falta como sociedad. Y no tienen el interés. ¿Por qué? Ni la voluntad política, porque siempre cada quien ve por los intereses. Recuerdo siempre la palabra típica de los Estados Unidos. No tenemos amigos ni enemigos, tenemos intereses. Entonces, mientras los intereses particular, sea de un grupo político, de un partido o de otro, primen y tengan la preeminencia ante la sociedad, entonces esta sociedad y cualquier otra sociedad va a tardar y va a durar en colocarse en los mejores estándares, tanto de calidad, tanto de seguridad ciudadana y tanto de parámetros judiciales. Mientras se manejen las cosas así, cada quien por los grupos de intereses particulares y grupales, esta sociedad entonces y otra no va a rendir suficiente. A propósito del tema de la justicia en sus propias manos, en el Santo Domingo Norte han ocurrido dos hechos. Uno no hace tanto tiempo y otro ya tiene unos años que ocurrió. El primero fue que agarraron a un supuesto ladrón, lo amarraron y lo quemaron. Hace unos meses, creo que unos meses, un joven que tenía un problema con otros que eran supuestamente de estos muchachos que saben hacer tatuaje, le dicen los mellos, creo que son mellizos, tenían un problema con ese jovencito y simularon de que el joven era un ladrón. Una turba le cayó encima y linchó al joven. A mí me preocupa bastante, no es que las autoridades no hayan estado trabajando en el tema, hemos visto a la Policía Nacional trabajando, investigando sobre el tema, pero yo creo que debería llamar más la atención de que, aunque muchos lo ven como un hecho aislado, que no ocurre a menudo, no debió suceder. Eso hay que analizarlo y evaluarlo bajo el contexto cultural, ante el contexto cultural dominicano desde el punto de vista sociológico. Esos son los dos parámetros en el cual nosotros debemos analizar ese tema. Mira por qué. Porque no ha sido nunca el comportamiento de esta sociedad, ni tampoco ha sido nunca culturalmente el manejo que esta sociedad ha tenido. Yo entiendo que ahí estamos un poquito lastrados, tintados de otras costumbres. Por ejemplo, si nosotros vemos los hermanos haitianos, sí tienen esa costumbre. Por tal motivo, a mí me preocupa que la sociedad dominicana coge ese rumbo. Y qué bueno que por este programa podemos decir que una de las esencias de nosotros es educar y llamar a la población que no debe ser esa, porque nunca hemos sido así. Esta nación nunca ha sido de esa forma. Claro que sí, que muchas de las acciones se toman porque esta sociedad ha tenido ciertas debilidades en el sistema y se ha aprovechado del sistema. Y no solamente en ese accionar de la vida cotidiana de los barrios, también a nivel, como muchos dicen, en cuello blanco. Mira lo que es la ilusión fiscal, pasa también.
O sea, que se valen de los... La ilusión fiscal. Sí, la ilusión. La gente a veces confunde, y disculpa, pasamos de un tema a otro, pero lo puse como referencia. La gente confunde la evasión fiscal con ilusión fiscal. Okay. Y necesariamente no es lo mismo. La evasión es cuando tú estás evadiendo por medio fraudulento. Entonces, la ilusión fiscal no. La ilusión es cuando tú te prevé, te reviste de los elementos y debilidades que tiene el sistema, que tiene la ley para tú evadir una responsabilidad tributaria, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con ese comportamiento irracional de la sociedad? Que no es agradable. Y la sociedad está viendo esto con buenos ojos y lo está viendo bien porque dicen, ese tiene que pagar. Y necesariamente no es así, porque nunca ha sido así. Bueno, los años que tengo y lo que he leído de la cultura democrática de República Dominicana y de los comportamientos de corte sociológico, que nunca ha sido así. Por tal motivo, la sociedad tiene en ocasiones sus razones, porque si tú vas a esos sectores y le dicen, la policía pasa y no hace nada, la patrulla viene y no hace nada, entonces eso le da aval a ellos para que necesariamente puedan querer tomar acción por sus manos. Sin embargo, eso no es lo que dice el ordenamiento jurídico de República Dominicana, sino que cada quien que infringe la ley tiene que pagar por ellos. Tú dijiste hace un momentito de que ha sido voluntad política. Algunos, de hecho, jueces se han pronunciado sobre este particular. En un momento dado se entendía que era por un asunto de presupuesto, por lo que la justicia no andaba bien. Mira, yo no te voy a esconder que real y efectivamente existen elementos presupuestarios vinculados a una inacción o poca acción de una entidad cualquiera, pero más que los recursos, yo te puedo garantizar que hay voluntad política, porque cuando existe la voluntad política se saca de donde no hay, se analiza de donde no se analiza, se visualizan cosas donde no hay, y tú sabes que las cosas son así. Simplemente basta con que exista desde la más alta instancia del Estado la voluntad de que algo se haga, y olvídate que los elementos, los recursos humanos y además financieros van a aparecer. Una preguntita ya para ir concluyendo. Tenemos otros puntos que analizar ya desde la óptica de la salud. Conforme a lo que tú terminaste de plantear, y perdona que me ponga como tan rígido así, porque eso me trae a memoria un tema que yo traté con un compañero, y yo preguntaba, ¿el problema de la inseguridad de la República Dominicana es falta de voluntad política precisamente, porque este es un país muy presidencialista, o falta de recursos? No, eso sencillamente van las dos cosas de las manos. Pero ¿Pero te cuál reitero, más? No, voluntad política, hermano, voluntad política, ciencia cierta. Y no podemos decir que los recursos, y te voy a analizar brevemente, mira, no puede existir seguridad ciudadana en un sector cuando tú tengas un destacamento con 4 policías, por ejemplo. No puede existir porque... Y a pie. Porque en una demarcación territorial donde existan, vamos a poner 50,000 residentes, tú no puedes tener un destacamento solo con 2 policías. Entonces ahí falta el elemento seguridad, pero falta, ¿por qué? Primero porque la policía te va a decir, bueno, no hay combustible, bueno, no podemos disponer de más personal, entonces ahí está flaqueando, pero yo te garantizo que otros sectores que sí existe la voluntad política de que estén resguardados, ahí hay patrullaje continuo, ahí hay policía de más. Entonces, esos elementos te dicen a ti que una de las cosas van de las manos, pero siempre va a primar de que exista voluntad política para que las cosas se hagan, porque los recursos, una vez que está la voluntad política, se buscan, se solicitan, se piden, se toman préstamos, y los préstamos, en un año y medio, ¿qué cantidad de préstamos se ha hecho? Dime, demasiado. Y si tú analizas y haces un prorrateo de los años, de 12 años para acá, 14, 15 años, tú lo analizas, bueno, demasiado préstamo, ningún otro gobierno ha hecho eso, y no lo digo por atacar ni por el gobierno nada más. Hay un elemento, no lo digo por eso. Hay un elemento nuevo. Se estuvo en una pandemia. Sí. Se estuvo en una pandemia, se necesitó y se necesitan recursos. Sí, pero también la Ley General de Presupuesto y Gastos Públicos tiene el artículo 49, 300 millones de dólares, que el gobierno pasado, porque fue en el gobierno pasado, no se dijo cómo se invirtió. Entonces, dame ese detalle, no se dijo nunca. Porque no es un asunto que a este sí, a este no, es un asunto de la verticalidad
de tratar con objetividad y siendo objetivo con cada cosa y poniendo cada cosa en su lugar. Entonces, cuando un gobierno toma prestado, tiene necesariamente que decirle a los que van a pagar, que es el pueblo, mire, se va a invertir en esto y en esto, y mira pueblo, esto fue lo que se hizo con tal préstamo, y nunca pasa así. Pero bueno, este tema lo vamos a seguir ampliando en otra ocasión porque llega el momento de irnos a la pausa, pero se dice que ahora se ha eficientizado más el gasto, pero lo vamos a analizar en otro espacio. Gracias a Cisneros por este brillante punto de análisis en esta noche en materia jurídica. Vamos a una pausa, al regreso converso también con dos integrantes de este espacio ya en materia de salud. Pausamos, al regreso continuamos. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Señores, estamos de regreso en el espacio Puntos de Análisis. Conversar con el doctor Rafael Cisneros, Eloy Rodríguez, Domingo Martínez y todo el equipo de Puntos de Análisis es sumamente interesante, es rico. Esa es la idea, que este programa sea rico en contenido. También con la doctora Fanny Márquez, que hoy va a continuar con el tema que nosotros estuvimos tratando el miércoles pasado acerca de las unidades de cuidados de intensivo, que tanto se ha hablado durante estos últimos dos años, porque muchos pacientes de COVID-19 terminaban en unidades de cuidados intensivos. Buenas noches, Fanny Márquez, bienvenido una vez más a tu escenario, a este espacio, Puntos de Análisis. Buenas noches, Roberto, gracias
Pues sí, bien, vamos a concluir algunos puntos que nos Pero primero faltaron. dime cómo ha estado el día, las actividades. Todo Domingo me dijo, tranquilo. no me estreses, Roberto. Entonces uno trata, Sí. no me estreses. Entonces, ¿cómo estuvo su día, los niños? ¿Cómo andan las cosas ante todo? Bueno, el día estuvo un poquito complicado, mucho trabajo, unos cuantos pacientitos delicados. Ay, Sí, caramba. Por eso es que ahora ya cójalo un poquito suave. sí. Cuéntenos, doctora. Unidades de cuidados intensivos. Para recordar a la audiencia, ya que o si no pudieron verlo quizás en el programa pasado, Sí. es simplemente un área especializada, un centro donde se va a manejar un paciente en condiciones de cuidado y no necesariamente una persona que vaya a fallecer. El miércoles O sea, el pasado, mito era que, que, ay, ten cuidados ajá, te vas a intensivos. morir. Entonces, tumbar esa idea de que no. Doctora, yo le voy a decir una cosa que usted no me va a creer. En mi campo, cuando se hablaba de una persona en cuidados intensivos, a veces compraban hasta la caja. Mira, suena Sí, fuerte, pero es así. Y a los muchachos le decían, prepárense, que no se sabe si va a salir de esta. Continúe, doctora. A mí me ha pasado, he tenido experiencia, Roberto, de personas que no lo asimilan. Incluso uno le explica, le dice, mire, si su familiar está aquí es porque tiene alguna posibilidad de recuperarse, no pierda la esperanza. Y muchos familiares han pedido de alta petición y hacen eso que tú dices, van y como que programan todo, Ay, caja, Dios mío. cementerio, pensando que ya no hay nada que hacer. Sin embargo, no. A la UCI no se viene a morir, se viene a vivir. Eso hay que Así- postearlo, señores, eso hay que Sí. postearlo. Para que la gente esté más tranquila cuando tenga un familiar en cuidados intensivos. Así es. Entonces, básicamente ya hablamos de los criterios, de las enfermedades que se benefician. Entonces, hoy vamos a continuar hablando del día a día en una unidad de cuidados intensivos, qué hacemos. La humanización. La, también. sí, y la humanización en esta área. ¿Cómo es el día a día en una unidad de cuidados intensivos, doctora? Regularmente en las unidades de cuidados intensivos cuentan con un encargado del área Ok. y un equipo médico, debido a que se hacen guardias, porque debe de haber un personal fijo en horarios de la noche, pero también en el día tiene que haber un personal fijo entrenado en patologías críticas, entrenado en cuidado de pacientes críticos, Ok. tanto médico como enfermería. Entonces, ¿cómo inicia el día a día de una unidad de cuidados intensivos? Lo primero es que tenemos un médico que está ahí pendiente en el horario de la mañana, por ejemplo. Este médico lo que hace es vigilar todos los parámetros de los pacientes, revisar analíticas y revisar resultados y medicamentos y estudios pendientes. El encargado de la unidad entonces revisa conjuntamente con el personal de enfermería y el médico de turno, se revisa cada paciente uno por uno, desde los niveles tensionales, frecuencia respiratoria, desde la orina que el paciente Todo. tiene, cuánto está orinando, qué cantidad, qué color, todo prácticamente. Una vez uno revisa ya todo, parámetros de laboratorio, entonces se pasa al próximo paciente y así vamos cambiando. Ahora bien, antes de eso, a las 6 de la mañana el personal de enfermería, conjuntamente con auxiliares, asean al paciente. El paciente en unidades de cuidados intensivos se asea en la cama. El paciente no hay baño. Si usted fija en las unidades de cuidados intensivos, Tiene que ser ahí en la cama. tiene que ser ahí en la cama. Pero ahí tiene el que paciente ser todo. no puede tener vergüenza, doctora. Tiene que perder la vergüenza. Porque es que por la condición que tiene, Sí, no se puede mover. Exacto. No se puede mover. Entonces, Señores, tan comparón que uno es cuando uno está bien y sin embargo llega un momento que uno no se puede valer por uno mismo. sí, a veces nosotros como compañeros, tú sabes, compañeros de estudios y Sí. eso, siempre relajábamos de que no, si te pasa, te voy a poner la sonda. Soy yo que te la voy a poner con Ay, algunos Dios compañeros y siempre por eso mismo, de que no se puede tener vergüenza, de que quizás somos compañeros de trabajo, pero cuando le pasa, se queda ahí y el paciente en UCI tampoco tiene ropa. Se le quita toda la ropa, se le pone una batita Sí. abierta, sexy, abierta atrás y sin ropa interior. Debido a que
si el paciente hace, o sea, tiene una condición que hay que monitorizar. Sí, Si el paciente hace una eventualidad, si el paciente hace un paro, si al paciente hay que hacerle estudios, entonces uno no va a estar quitando y poniendo ropa. Eso interfiere mucho en el pronóstico, por lo que lo ideal es que el paciente esté con la batica y desvestido prácticamente. Ya sabes. Muy bien. Entonces, esa parte de la humanización, doctora, que fue un tópico que se quedó la semana pasada, ¿cómo ha venido evolucionando esto del tema del horario de visitas? ¿Cuál es el tiempo que los visitantes pueden quedarse ahí? Y si son niños que tienen que visitar, ¿cómo se maneja eso, doctor? Mira, el tema de la humanización de los servicios en salud es un tema que, como tocamos la semana pasada, hace mucho ya que se habla de eso, debido a que hay ya suficiente evidencia científica de que cuando se humaniza el servicio en salud, esto tiene un impacto positivo en la recuperación del paciente. Okay. El paciente tratarlo con buen humor, no quiere decir que vamos a perderle el respeto, el carácter que así lo amerita cada paciente, pero debemos de flexibilizar el humor, dejar los problemas, como quien dice, en casa y saber que estamos tratando con un ser humano que tiene un problema y que nosotros no podemos venir a agregarle otro, más bien a liberarlo de ese problema. Y si el médico está malhumorado, si el paciente recibe un maltrato, el paciente se va a desanimar aún más. Sí. Dentro de las cosas que hay que trabajar, que se toman, es, por ejemplo, el nombre, cómo nombrar al paciente. Regularmente uno se forma, el paciente se nombra cama 1, por ejemplo. El paciente, ¿de quién es eso? De cama 1. ¿O de quién es ese? O por el diagnóstico. ¿De quién es? Del sangrado. Mira, y esa parte que usted dice tiene un efecto psicológico. Puede ser positivo o negativo. Positivo, a la gente le encanta cuando usted lo llama por su nombre. Exactamente. Y si le adornas con el apellido, mejor, se siente identificado. Eso es sumamente importante. Exactamente, eso es de las cosas que plantea. O sea, al paciente hay que llamarlo por su nombre, no es lo mismo que diga, usted es familiar de cama 1, a decir usted es familiar de señor Juan. Ya la persona se siente diferente. Otras cosas que se han ido cambiando y que se plantean a nivel de la estructura de las unidades de cuidados intensivos y no solo de las unidades de cuidados intensivos, sino de los centros de salud, debido a que dentro de los estudios y las revisiones que hay, ellos relacionan incluso hasta el olor del hospital ya es desagradable. O sea, ya cuando el paciente llega, que lo recibe el olor. Yo no sé si te ha pasado, por ejemplo, quizá antes, cuando uno llegaba a un hospital, era un olor característico. Sí. Era un olor desagradable. Sin embargo, en muchos centros ya con más recursos, tú llegas y no tienes ese olor. ¿Sabe que hoy, a propósito de que usted dice de olor, escuché de un paciente post-COVID que tenía una distorsión o un problema con los olores? Y un epidemiólogo le estuvo explicando y hasta hay una terapia hoy en día para eso, para que la gente pueda volver a recuperar el olfato. Exacto. Pero y es algo, sí, hay una terapia, sin embargo, es prolongada. Es prolongada. O sea, puede durar 1 hasta 2 años para recuperarlo. Incluso hay pacientes que hay un porcentaje que no lo va a recuperar. Wow, pero eso es preocupante. Eso hay que hablarlo. Doctora, vámonos a una breve pausa. Al regreso vamos a continuar con ese interesante tema del cuidado en las unidades, de las UCI aquí en nuestro país, la humanización en cuidados intensivos de los pacientes. Y hay algo que voy a tratar con usted al regreso.
Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Bueno, continuamos en el espacio Puntos de Análisis. Doctora, ¿se deberían dar más a menudo entrenamientos al personal médico para no solo en las unidades de cuidados intensivos saber el manejo que se debe tener, el manejo humano que se debe tener con un paciente? Uno ha tenido la experiencia, a mí me ha tocado trabajar en hospitales, y a uno le ha tocado también tener familiares en hospitales, donde uno ve que los pacientes tristemente no reciben el trato adecuado que deberían recibir. Es así, Roberto. A todos nos ha pasado, lamentablemente, que cuando vamos a un centro, independientemente de que sea público o privado, es como algo general. Ya a nivel privado sucede menos, pero no deja de suceder. De que la persona, de que uno entiende que debe recibir un mejor trato, sin embargo no lo recibe, quizá por el exceso de trabajo, el exceso de personas y eso, pero es algo que no debería de ser. El personal que está ahí tiene que estar capacitado para manejar esas presiones y para manejar todo ese personal. Entonces, hablemos un poquito de lo de las visitas, por ejemplo. Sí, por favor, adelante. Y las informaciones a la unidad de cuidados intensivos. Regularmente las personas, por ejemplo el personal que trabaja en la unidad de cuidados intensivos, pudiera tornarse un poquito desagradable, así decirlo, cuando el familiar se acerca a pedir información de su paciente. Sin embargo, lo primero que se toma, uno de los puntos que se resaltan en la humanización es la empatía, que tú debes de ponerte en el lugar del otro y saber que no es fácil tú tener un familiar encerrado y tú no saber qué está pasando con esa persona. Pero hay una cosa, doctora Fanny Márquez, hay una situación, el que cuida, en el caso de ustedes los médicos, a veces, en algunos casos, tienen 24 horas trabajando, doctora, y están agotados. Entonces el sistema también debería adecuarse para ustedes, para que también ustedes puedan reproducir ese buen trato, diría yo, desde el punto de vista psicológico. Sí, también se tomó en cuenta, por ejemplo, eso de las guardias prolongadas, que son factores que están relacionados al agotamiento físico, que trae como consecuencia la irritación. E incluso hay que basarse básicamente en los tiempos de COVID, porque fue una oportunidad para dar a conocer las unidades de cuidados intensivos y para dar a conocer lo que se hace allí
y aunque se integraron muchos especialistas de otras ramas, Sí. debido a la precariedad y no quizás directamente la precariedad, se conjugó la precariedad de personal con el exceso de pacientes y necesitamos ayuda porque éramos muy pocos y no dábamos abasto. Mira, no en este caso de la pandemia, pero por ejemplo, hay una especie de castigo que a veces le ponen, digo, te estoy hablando en términos generales, no solamente lo que tiene que ver con las unidades de cuidados intensivos. A veces la medicina lo manejan como los guardias, de hecho hay muchos médicos que son guardias y entienden que los hospitales tienen que hacer eso y a veces maltratan a los R1, R2, R3 y todo lo que tiene que ver con R, excepto el R que está arriba, doctor. Eso ha mejorado bastante. Qué Ha bueno. mejorado bastante. Qué bueno. Cuando yo era residente, que no hace tanto, eso era ayer, sí se usaba bastante. Te ponían, por ejemplo, tú amanecías hoy 24 horas, 24 horas, vuelvo y te digo que te daban 1 hora para tú bañarte y descansar, 1 hora, y 24 horas trabajando. Y si faltaba, por ejemplo, algo, o si tú no le caías bien al superior, Sí. pues te ponían 24 horas más y tú tenías que seguir Sí. trabajando. Eso era un abuso. Entonces, eso- debido a muchas cosas que pasaron por el exceso de trabajo, muchos residentes que enfermaron, muchas condiciones incluso de gravedad, incluso hubo un momento, un caso de una residente que hizo una hemorragia cerebral, recuerdo, y que lo relacionaban como a eso, no se Ujú. aclaró, no porque hubo es que una aquí evidencia no se investiga tampoco. directa de que haya sido por eso, pero sí estaba amanecida. Entonces, luego de ahí se empezó a regularizar mucho eso hasta el punto de que ya no se puede poner una sanción de 24 horas laboral. Si se pone, el residente se tiene que quedar en el centro estudiando. Muy bien. Sí, porque Sí. tú agotado, haciendo cualquier proceso, ya sea quirúrgico o no, Hasta aumenta el error. claro, los riesgos de cometer algún error se incrementan. Entonces, qué bueno que eso se haya mejorado y como bien dije, también a los que cuidan se les debe dar un buen trato para que ellos puedan reproducir esa calidez, esa humanización con los pacientes y los familiares de los pacientes. Doctora, nos dicen que llegamos al final del espacio, sus recomendaciones finales en cuanto al tema que usted hoy vino a concluir. Bueno, mis recomendaciones finales es mantener la humanización en estos servicios, tratar al familiar del paciente y al paciente como si fuera uno mismo y flexibilizar los horarios de visita y mejorar la información. Muy bien. Gracias una vez más, doctora. Usted sabe que este escenario es suyo. El próximo miércoles, lo voy a anunciar, estaremos hablando acerca de las consecuencias post-COVID. Síndrome post-COVID. Síndrome post-COVID. Esto será el miércoles próximo. Gracias por su atención. Será hasta la próxima.